Seguimos avanzando hoy en nuestra parashá número 13, que es titulada Shemot. Shemot, que significa Éxodo en español. Y estamos estudiando esta parashá que tiene por nombre, que significa Shemot, significa nombres. Nombres. Quedamos la semana ayer, pues esta semana que comenzamos esta parashá, en el día de ayer estuvimos hablando sobre la importancia de eso que hizo la madre de José, de Moisés, perdón. Y leyendo aquí ayer, recordando las escrituras, vemos en el capítulo 2 de Éxodo, de Shemot, y el versículo 2, donde dice: y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Pero antes de seguir con esta historia maravillosa de esta parashá de Shemot, de Éxodo, que habla y lo que significa nombres, vamos a orar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu berizbotah besivanu la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh, el Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en la palabra de tu Torah. Amén, aleluya, y te damos gracias, Abba Kadosh. Permítenos en este tiempo, mi Rey, mi Dios, mi Elohim, que nosotros podamos entender lo que tú nos quieres enseñar y lo que tú nos quieres mostrar. Gracias por darnos la oportunidad de poder enseñarle a otros de lo poco que tú nos has enseñado en los conocimientos de tu Torah. Te damos gracias, amado Rey, Melech de Israel, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Seguimos en el estudio de la parashá número 13 y quedamos en el capítulo, en el día de ayer, estuvimos hablando de ese cuadro profético de lo que hizo cuando la mujer concibió, dio a luz el hijo, viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. La mujer, esa mujer de la tribu de Leví, que decidió hacer algo por su hijo, por lo que lo escondió. Ella buscaba que su hijo no corriera la misma suerte de los demás. Hoy entenderemos por qué Yahweh fue quien puso este sentimiento sobre esa mujer. Había algo especial, habían planes sobre este niño, como hablamos en el día de ayer, y vemos cómo ella guardó y preservó la vida de su hijo. Pero también vemos un cuadro muy similar en el ámbito profético en la vida de Yeshua, donde sus padres también tuvieron que esconderlos de Herodes, que también quería matarlo. De la misma manera, mandó a matar a todos los niños de aquella región. Este pasaje da inicio a un nuevo panorama profético, donde vemos que Moshe, el gran protagonista, como el Mesías de Israel, y también asimismo como un gran profeta de Yahweh. Estamos viendo esta historia, cómo acontece, y podemos ver que hay una similitud en la historia de Moisés, así como también lo tuvo también nuestro Adón Yeshua HaMashiach Melech de Israel. En el capítulo 2 de Shemot, que significa Éxodo en español, estamos en el capítulo 2 y el versículo 3 dice: pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafeteó con azafalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Aunque la situación empeoraba, esta mujer no se dio por vencida, sino que siguió luchando por la vida de su hijo. Un punto interesante en este verso, en la palabra brea, que era un compuesto derivado de la destilación de alquitranes y materiales orgánicos como carbón y madera. Este compuesto lo vemos citado en Génesis 6, versículo 14, que dice: como el impermeable usado para el arca de Noé. Tiene en el número Strong como raíz, y podemos ver que se llama Cofer y Cafar, que significa, o que realmente era representado, a cubrir, a expiar o a condonar, expiación, limpio, perdonar, propicio, purificar. Resulta que lo que estamos viendo es cómo esta mujer y preparan ese lugar donde van a poner a Moisés, a Moshe,
para poder entender realmente lo que había planificado en aquel tiempo. Había que salvarlo y era necesario que tenía que ser salvo de toda esta travesía. Pero Moshe, vemos que en esa barca cubierta de Cafar, de brea, expiación, redención, vemos también que ahí hay un dibujo vivo y humano que la escritura llama sombra profética de las cosas por venir. Sigamos cruzando información profética con el único propósito de que podamos entender y ver el plano de sabiduría de Yahweh, nuestro Elohim, con ese corazón de las cosas secretas y maravillosas que solamente el Eterno, el Elohim de los cielos, nos puede revelar. En Proverbios 25:2 dice, la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra al rey es escudriñarlo. Al cruzar esta información, podamos darnos cuenta que la vida ministerial de Moisés, vemos un paralelismo sorprendente en estas palabras en hebreo. Fueron las fichas que mantuvieron el rompecabezas armado hasta la llegada de la redención final de nuestro Yeshua HaMashiach. Gloria al Eterno, bendito sea el Abba Kadosh. En Yohanan Juan, que es Juan 1:1, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Juan 1:14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shekinah. Sin embargo, no olvidemos el propósito de este comentario, y es del ver cómo la palabra kafar, brea, expiación, redención, está reflejado con quién, con el Mashiach, con Yeshua. Consideremos que la raíz de esta palabra es la misma de kaporet, propiciatorio. También vemos en Levíticos 16, versículo 2, que nos dice, Yahweh dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar Macón, Kadosh, más allá de la cortina delante de la cubierta del arca, la cual está sobre el arca, para el que no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. Hebreos 9:5 también nos dice en esta escritura, y sobre ella estaban los querubín, representando los Shekinah, que cubrían el arca con su sombra. Pero ahora no es el momento de hablar de esto en detalles. En Romanos 2:5 dice, Yahweh dio a Yeshua como capará por los pecados, por medio de la llenura de fe con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró y vemos la justicia y vemos la fuerza de Yahweh para con nosotros, su pueblo. Cuando vemos en Juan 1 y dice el 2, versículo 2, también Él es el capará por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Bendito sea el Abacadosh. También vemos en Juan en 4:10 que nos dice, esto es lo que el amor significa. No es que nosotros amemos a Yahweh, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser aquel que vino a quitar el pecado del mundo, de todos aquellos que nosotros éramos pecadores. En el capítulo 2 de Shemot, versículos 11 nos dice, algún tiempo después de eso, cuando Moshe estaba ya crecido, salió a ver a sus hermanos y se dio cuenta de sus trabajos. Vio a un misrita golpear a un hebreo, vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo o a uno de sus hermanos. Vemos en este pasaje que se repite 2 veces la frase sus hermanos, hablando de quién, de los hebreos. Esto muestra 2 posibles interpretaciones, ya que las escrituras no son precisas en este punto. Primero que todo, podemos ver que Moshe siempre supo sus orígenes. Moshe siempre tuvo muy claro cuáles eran sus orígenes y por eso se sentía como parte de ellos, como parte de ese pueblo hebreo, ese pueblo de Israel. También vemos que Moisés no sabía sus orígenes, pero sentía un fuego en ser una de parte de ellos. Él no podía explicarlo, no sabía cómo explicarlo, pero él sabía en su interior que había algo que le decía que él era parte del pueblo hebreo, que era parte de ese pueblo. De la misma manera nos sucedió a muchos de nosotros.
aun cuando no entendíamos el porqué de esta afinidad con la nación de Israel, ni por qué hacíamos nuestros conflictos en el fondo algo establecido como seres humanos. Cuando de pronto escuchaste la primera vez que sonó un shofar, de pronto cuando viste la bandera de Israel, cuando fuiste y quisiste planificar tu primer viaje a Israel, viste danzas hebreas y pudimos ver esa identidad, eso que nos identificaba con el pueblo de Israel, porque es que somos casa de Israel, somos pueblo de Israel, somos parte de ese pueblo. Moisés sintió esa identidad siendo parte de la casa del faraón, estando en el mismo Egipto. Él en ese momento, cuando salió y ver los trabajos de los hebreos, sintió que se identificaba, y sobre todo cuando ve que este egipcio está golpeando a un hebreo, sintió que estaba golpeando a uno de sus hermanos. Eso es lo que nos llama a nosotros, esa identidad con el Eterno, ser parte de ese pueblo escogido, llamado, adquirido por el Eterno. En el capítulo 2, el versículo 14 nos dice, él replicó, ¿quién te hizo jefe y gobernante sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al misrita? Moisés se asustó y pensó, así que el asunto se sabe. Aquí en este momento, cuando él ve que están golpeándose, que hay una riña que está pasando entre los hebreos y Moisés está viendo los trabajos que hacían los hebreos, él quiso separar a algunos que estaban en ese momento peleando, golpeándose. Y en este versículo hay dos asuntos muy interesantes y muy importantes que podemos notar. Primero, que el pecado nos resta autoridad. Cuando estamos pecando, cuando tú o alguno de nosotros estamos pecando, nos resta autoridad. Cuando Moisés decide enfrentar y corregir el mal de su hermano, este le toma un poco debido a su anterior pecado. Y esto a su vez genera temor. ¿Qué clase de pecado estábamos hablando? Ya Moisés una vez, en un momento, vio la riña cuando se estaba golpeando a un hebreo, este egipcio, y él lo defendió al hebreo y mató al egipcio. Entonces ya el pueblo sabía, el pueblo hebreo ya sabía rodado como esa información de que él había matado a uno de parte de los egipcios por defender a un hebreo. El segundo es que Moshe, no es reconocido por quien es. Básicamente, la primera pregunta que le hacen es, en otras palabras, ¿qué autoridad tienes sobre nosotros? Ya que las palabras príncipe y juez aluden a cargos con autoridad. En ese momento era como sentir básicamente Moisés, sentirse con una identidad, tener una autoridad. Ellos sabían que él era una autoridad, pero en ese instante no se había definido realmente Moisés quién era. Si era parte del pueblo de Israel, si era egipcio, tenía las vestiduras, estaba en el palacio, estaba con este pueblo, pero había algo en su interior que le decía que era parte de este pueblo, que era parte del pueblo hebreo. De la misma manera, en su primera venida, Yeshua no es reconocido por quien entre los principales líderes religiosos de su tiempo. Y de igual manera, en ciertas ocasiones le preguntaron, ¿con qué autoridad hacías lo que tú hacías? Vemos que ninguno de estos hebreos sabían que realmente Moisés iba a ser usado por Yahweh el Elohim mucho más adelante para ser el libertador, el que iba a liberar al pueblo de Israel, iba a liberar al pueblo hebreo de esta cautividad donde ellos se encontraban con el faraón, los egipcios eran esclavos. Pero también vemos que Yeshua, nuestro amado Jesús, Yeshua también vivió estas cosas. En Lucas 20, versículo 22 podemos encontrar estas cosas que tuvo que enfrentar también nuestro amado Yeshua. Yeshua tuvo que vivir y enfrentar muchas circunstancias, muchas pruebas. Él también tuvo que vivir aprobios,
tuvo que vivir los que no creyeron en Él, los que no confiaron en Él, los que realmente no podían pensar que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él era el que venía a sacar un pueblo de una opresión. Él era el que iba a sacar al pueblo de la muerte segura, que iba a ser el que nos iba a libertar, nuestro amado Yeshua, el que iba a venir con toda autoridad. Pero en ese instante no creyeron, no lo reconocieron. Los principales líderes religiosos de la época no pudieron darse cuenta que estaban frente a Él, y toda esta religiosidad que ellos mantenían, simplemente lo único que hacían era querer matar en ese momento, en ese instante, a Yeshua HaMashiach. Voy a buscar el capítulo 20 y el versículo 22, que nos dice: ¿Nos permite la Torá pagar impuestos al emperador romano o no? Pero dándose cuenta de la autoridad, decía a ellos y les dijo: muéstrame un denario. ¿De quién es el nombre y la imagen que tiene? Del emperador, ellos dijeron. Entonces les dijo: den al emperador lo que le pertenece al emperador, y denle a Yahweh lo que le pertenece a Yahweh. Ahí podemos ver la autoridad de Yeshua: darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Amados hermanos, que nosotros podamos recapacitar y darnos cuenta en cómo estamos nosotros en ese ámbito y en esa área de autoridad. ¿Estará sirviendo con la autoridad que el Elohim, que el Eterno nos pide? ¿Estaremos realmente enfocados al llamado, al propósito por el cual el Eterno nos ha llamado a cada uno de nosotros? Vemos que en ese instante se da cuenta Moisés que había sido restada una autoridad. ¿Por qué? Por causa del pecado, que había matado a un egipcio a causa de sentir en ese instante defender a un hebreo, sentir que estaba defendiendo a un hermano, su sangre. Y por películas que he visto, historias que he leído, en ese instante parece ser que el que defendía era a su propio hermano, que en ese instante estaba siendo golpeado y azotado por medio de este faraón, de todo este sistema que estaban viviendo de esclavitud delante de todos todo el sistema que se estaba viviendo en ese momento de abuso, de toda esa esclavitud, era la palabra que estaba buscando, de toda esa esclavitud que estaba viviendo el pueblo hebreo a causa de los egipcios, a causa del faraón que quería matar a este pueblo, porque era un pueblo que era fuerte y era un pueblo numeroso. Te damos gracias, Abba Kadosh, te damos gracias, nuestro Rey, te damos gracias, nuestro Elohim. Yo te doy gracias, Abba Padre, en este día y en esta noche y en este tiempo. Te damos gracias, Abba Kadosh. Permítenos, mi Rey, mi Dios, poder tener esa identidad contigo, el poder saber la importancia de lo que es servirte, el reconocer a este pueblo judío, al pueblo de Israel, casa de Israel, poder orar y bendecir por el shalom y por la paz del pueblo de Israel, poder entender tus estatutos, tus mandatos, el plan por el cual a veces no entendemos que hasta muchos de nosotros hoy pudiéramos estar muertos, como le iba a pasar a Moisés. Pero había un plan, había un propósito, y el Eterno guardó y preservó esta vida gracias a su valiente madre, una mujer hebrea valiente que sabía que había algo especial con este niño, con este bebé. Era Moisés, era el gran líder, era el que había nacido para los propósitos por el cual el Eterno lo había llamado. Era Moisés el que iba a libertar, iba a ser el Mesías de Israel como profeta de Yahweh en las naciones en aquel momento, para llevar a un pueblo a libertad. Y cuando hay llamado y cuando hay propósito, siempre vamos a encontrar oposición. Así como lo vivió Yeshua HaMashiach también. Así como vivió todo aprobio, vivió toda confrontación, vivió ser lacerado, escupido, pateado, muerto, para tener esa resurrección poderosa el tercer maravilloso día de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pero te damos gracias también, Abba Kadosh, porque tú nos permites en este tiempo poder servirte como a ti te agrada,
Permítenos, Abacados, ser impecables ante el llamado que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos entender, que reconozcamos que hay cosas que nos puedan restar autoridad. Pero si queremos servirte con la autoridad que tú nos has llamado, tenemos que guardarnos, preservarnos, mantenernos firmes delante de tu presencia. Reconocer que en estos tiempos tan difíciles que vivimos, podamos tener la autoridad de poder llevar el mensaje de salvación a otros que necesiten, aquellos que necesitan una palabra, aquellos que necesitan una oración, aquellos que hoy puedan estar afuera desahuciados, enfermedades, pandemias, crisis económica, financiera, miedo, temor, pánico, locuras, tantas circunstancias que muchos allá afuera puedan estar pasando. No hay carro, no hay comida, no hay finanzas. Estás desesperado, estás desesperada. Abacadosh, te pedimos, mi Rey, que tú tengas rajén y misericordia de este tu pueblo. Y te damos gracias, Abacadosh, por permitirnos ser este pueblo entendido, de poder guardar tus preceptos, poder guardar Shabbat, celebrar tus fiestas, pero ante todo, poder estar aquí instruyéndonos con tu preciosa Torah, instruyéndonos con el manual de vida, instruyéndonos con este manual que nos guía todos los días de nuestra vida para mejorar el varón y la varona perfecta que el Eterno quiere formar en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Abacadosh, te damos gracias, mi Rey. Te damos gracias por este pueblo que está conectado, por cada persona que va a escuchar este audio a la hora que lo escuches, esperando que sea de gran bendición sobre tu vida y ante todo que en estos tiempos podamos seguir buscándolo a Él. Sigamos mirando y buscando el rostro de Él, de nuestro Rey, de nuestro Dios. Te damos gracias, Abacadosh. Te damos gracias, mi Rey. En el nombre poderoso de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.